Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de verso por verso de Mateo y nos quedamos en la segunda parte de el título Emanuel. El Mateo capítulo 1, versículo 23 al 25. Esta es la segunda parte. Habíamos visto en el capítulo 6, pero en el capítulo 6 de Isaías estuvimos estudiando que se trata de un llamamiento de Isaías en donde él tiene una visión donde se le presenta el Señor y lo ve en un trono alto, en un trono sublime, y el Señor le hace un llamado preguntándole: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué responde Isaías? Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. También vimos que el mensaje que Isaías tenía que darle al pueblo es un mensaje bastante fuerte. En Isaías 6:9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Lo que significa que escucharían el mensaje pero no van a entender nada. ¿Te ha pasado que has ido a la iglesia y escuchas, estás ahí oyendo, pero no entiendes ni qué está tratando de decirte el pastor, no sabes qué te está diciendo? Pues eso es un juicio divino. Oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprenda las escrituras. En Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. De acuerdo a este texto, el requisito para que nos convirtamos y tengamos sanidad es que entendamos que si una persona no comprende las escrituras, primero tenemos que entender que no puede ser sanada. No se puede arrepentir esa persona. No entiende de qué se trata el mensaje. Por eso es importante, muy importante, que cuando no entendamos un texto de las escrituras, nos detengamos un momento. Hay que analizarlo. Hay que entender el contexto. Y bueno, qué mensaje tan terrible Isaías le está dando a su pueblo. Ahora, la pregunta obvia que le hace al padre, Isaías al padre, es: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo el pueblo no va a poder entender? Y el padre le responde: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en desierto. Y se refiere al territorio de Israel. Isaías 6:12: hasta que el Padre haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces, la ceguera del pueblo de Israel pues iba a durar bastante tiempo, sin entender las escrituras. Sería el tiempo en donde estuvieran dispersos. ¿Por qué? Porque las ciudades estarían desiertas, ¿sale? Y Isaías 6:13 dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dice el padre que lo que va a hacer es cortar todos los árboles, es decirte, es cortar los árboles, como ejemplo, como cuando cortas un árbol. ¿Y qué pasa? Vuelve a crecer. Muchos de los árboles, si no les ponen ácido, y vuelven a crecer, empiezan a salir las ramitas verdes otra vez. Pues después de la dispersión y el exilio, el pueblo de Israel iba a quedar desierto, iba a quedar desolado. Fueron llevados al cautiverio, pero un día el Señor iba a traer de regreso a todos aquellos que fueron al exilio. Y cuando volvieran al exilio, cuando las ciudades volvieran a ser pobladas, por implicación iba a comenzar a brotar ese árbol, un despertar. Porque entonces hasta ahí, cuando suceda eso, hasta ahí terminaría el juicio. Esto quiere decir que el juicio terminó cuando las ciudades comenzaron a ser edificadas. Es decir, a partir del 14 de mayo de 1948, ahí empezó la restauración de la nación de Israel. Y eso implica que a partir de la década de los 50 empezó un auge del conocimiento. Si analizamos la historia de la humanidad,
Podemos ver cómo era antes de la década de los 50. Hay un antes y después. ¿En qué? En materias de comunicación, ciencia y tecnología. Eso nos ha permitido tener un acceso al mensaje y comprendamos más el mensaje, ¿sí?, a través de la ciencia y las comunicaciones. Ahora tenemos acceso a información que nunca antes hayamos tenido. Por eso podemos entender o comprender más gracias a la tecnología. Si comparamos cómo se vivía hace 200 años, si vemos cómo era la sociedad y la economía, o sea, en relación a los adelantos hace 200 años, en relación a la época de los patriarcas de la Biblia, pues podemos ver que era bastante similar. No había muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la economía se basaba en la agricultura y era muy parecido a los tiempos. Pero el cambio dramático, o sea, viene un cambio exagerado, dramático, viene a partir de la revolución industrial, que se da justamente en la década de los 50. Y bueno, pues en conjunto con el establecimiento del Estado de Israel, y empieza a haber un despertar en Occidente. Las naciones cristianas comienzan a tener interés a través de los movimientos pentecostales, pero interés en las raíces hebreas, de las raíces hebreas del cristianismo. Y cada vez esto va en aumento. Cada vez más cristianos están comprendiendo la importancia de injertarse al buen olivo, llamado Israel. Así es que esa es la promesa de la restauración. ¿Sale? Vamos viendo esto. Vamos a volver a ver, vamos viendo el capítulo 7 de Isaías. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente, pero vamos estudiándolo. Dice, leyéndolo: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Eterno a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub. Sear Jasub significa un remanente volverá. ¿Okay? Tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos del tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartémosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así. Por tanto, el Señor, el Eterno, Señor, dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín en Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Dice: y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samarías el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también el Eterno a Acaz diciendo: pide para ti señal del Eterno tu Dios, y demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Eterno. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, que David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Este es el pasaje que nos ha hecho profundizar en su estudio, porque se está hablando de que esa señal sería un niño. Ese niño que antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que teme acá sería abandonada. ¿Sale? Y a continuación se muestra la manera en que esta profecía se cumple
literalmente. Y si continuamos el seguimiento de esta profecía, la progresión de la profecía, vamos a ver que sigue hasta el capítulo 12. ¿Sí? Y así vamos a poder ver si esta profecía se pudo extender y si se puede aplicar a Yeshua. Hay que continuar leyendo a ver qué dice Isaías 7:17. Vamos viendo. El Eterno hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria, y acontecerá que aquel día silbará el Eterno a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a las abejas y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, en todos los matos, en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Es decir, que el Padre usaría a Asiria para acabar con el ataque de Efraín. Sin embargo, después Asiria tratará de conquistar también a Judá, pero gracias al arrepentimiento y a la humillación de Ezequías es derrotada. Y después viene un periodo de abundancia para Judá que se describe en Isaías 7:21, que dice: acontecerá en aquel tiempo que creará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides se valían 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sí que serán, sino que serán para pasto de bueyes, para ser hallados de los granados. Es decir, que habrá tanta abundancia en ese territorio que los frutos se van a dejar abandonados y ahí van a crecer espinos y cardos. Esta profecía se está dando en un momento en que había mucha hambre, mucha hambre debido a la invasión y a las guerras, y por eso había mucha escasez. Por eso la profecía dice que cuando eso terminara habría tanta abundancia que hasta los frutos se quedarían ahí tirados y hasta crecerán espinos en medio de los frutos. Esta profecía se está dando en base a toda esta invasión. Dios está diciendo que va a utilizar un ejército para disciplinar, va a utilizar a una navaja alquilada para rasurar toda esta región. Esa navaja que Dios iba a utilizar para castigar a su pueblo era Asiria. Esta nación es la vara que Dios iba a utilizar para disciplinar a su pueblo. ¿Sale? Entonces el Padre disciplina a su pueblo y de manera muy enérgica. Los asirios tenían fama de ser sanguinarios, uno de los ejércitos más crueles de la historia. Los asirios destruían y arrasaban con todo. A las mujeres embarazadas les clavaban lanzas en los vientres y les arrancaban a los bebés de las entrañas. Esto era crueldad absoluta y lo hacían para provocar miedo. A los hombres les cortaban la cabeza y ponían palos, enterraban palos exhibiendo las cabezas de los hombres. Era muy cruel el imperio asirio. A los cautivos se los llevaban presos, caminando, los arrastraban, les ponían unos garfios clavados en la nariz y en el paladar y se los llevaban arrastrando por kilómetros. Estas gentes en sus caballos y arrastraban a los cautivos. Eran de veras sanguinarios. Por eso, el propósito de esta profecía era que Israel reflexionara, que Israel se arrepintiera. Pero Israel no tuvo temor del Señor y pensó: no pasa nada, hombre. Y bueno, aquí lo vamos a ver en el capítulo 8, como de Isaías, vemos cómo la actitud del pueblo, cuál fue la actitud que tomó. Dice Isaías 8:1: me dijo el Eterno, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Masher Salat Hashbaz,
¿Qué significa el despojo se apresura? Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Eterno, ponle por nombre Maher Salad Hashbaz. Dios le dijo a Isaías que le pusiera a sus hijos por nombre, algo que tenía relación con lo que iba a hacer. Recordemos que el capítulo 7 de Isaías vimos que a su otro hijo le puso por nombre un remanente volverá, y ahora vemos que a este otro hijo le pondría por nombre el despojo o la disciplina se apresura. La idea era que cuando Isaías anduviera con su bebé, que a todos les anunciara que el despojo se apresura. Y esa era la ocasión para que Isaías anunciara el juicio del Señor. Isaías 8:4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Eterno a hablarme diciendo, aquí está la razón del juicio de Dios. Aquí. Ahorita la vamos a ver. Dice Isaías, bueno, aquí ya la vimos. Isaías 8:6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y se regocijan con Rezín y con el hijo de Remalías. Es decir, por cuanto quisieron rendirse y negociar antes que arrepentirse, por cuanto que Judá, en lugar de deleitarse en el estanque de Siloé, o sea, su templo, y en lugar de hacer eso, quiso hacer alianzas políticas. Isaías 8:7, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellas aguas de ríos impetuosos, y muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus oídos llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. El Padre Celestial está contigo, pero te va a disciplinar. En algún momento te va a disciplinar. Isaías 8:9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todo lo que sois de lejana tierra, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, preferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aquí prácticamente dice, Dios te va a castigar, ¿sí? Dios te va a castigar, así que no te preocupes. Dios está contigo, Israel. Pero el Padre te va a disciplinar para que aprendas a obedecer. ¿Sale? Isaías 8:11, porque el Eterno me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El Padre le dice a Isaías que no le llame conspiración, porque todo el pueblo estaba tratando de conspirar y de hacer algo, porque llegó el momento en que el rey de Judá, Ezequías, ante la amenaza de Asiria, se arrepintió de todo corazón. De hecho, el rey de Asiria le mandó cartas diciéndole que lo iba a destruir, y cuando le llegaron las cartas del rey de Asiria, Ezequías tomó las cartas, entró al templo de Jerusalén y le enseñó estas cartas al Padre, al Creador, y Ezequías entendió que su única solución estaba con Dios. Había consejeros que le decían a Ezequías que se unieran, que negociaran con los asirios, y Efraín, para resistir la amenaza asiria, ¿sí? Entonces algunos estaban queriendo conspirar, estaban queriendo rebelarse contra el rey, porque consideraban que los iban a matar a todos. Y aquí le dice Dios a Isaías, a quien hay que temer. Y con esta parte termino. En esta segunda parte continuaremos con la tercera parte. Después dice Isaías 8:13, al Eterno de los ejércitos, a él santificar
sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El que teme a uno no teme a ninguno. El que vive de rodillas delante del Señor puede vivir de pie delante de los hombres. Bueno, Isaías 8:14, me quedo aquí. Bueno, nos quedamos aquí. Aquí terminamos, esta es la segunda parte. Continuaremos después con la tercera parte. Es un estudio un poquito largo, entonces no te lo quiero aventar todo en un solo video. ¿Sale? Entonces aquí nos quedamos. Y Isaías 8:14. ¿Sale? Que el Padre Celestial te bendiga por los méritos y bendito el nombre de su Santo Hijo Jesús, Yeshua. Amén.